Quiero comenzar este trabajo que titulé Los Caminos Reales, leyendo 3 versículos de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe. Comenzando desde el verso 8, dice Hebreos 11, que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hemos explicado en algunos otros trabajos anteriores que la ciudad implica que él quería interrelacionarse con otra gente. Es decir, no quería una pequeña cabaña para él solo y aparte. Es decir, que él no estaba buscando su propio éxito, sino que quería ser parte de una comunidad inteligente. O sea, parte de una ciudad, no un campo, una ciudad. No una pequeña partecita, una ciudad. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar como una ciudad. Es decir, entiéndase bien, porque si no por ahí alguien va a pensar que estoy diciendo algo opuesto a lo que Dios dijo. Quiero decir que tiene que funcionar con el estilo de una ciudad, no que debe ser una ciudad. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que no podemos estar aislados del resto del cuerpo. No podemos estar aislados del resto del cuerpo. Son organismos vivos. Cada parte depende de otro. Y crecemos según la actividad propia de cada miembro. Y porque somos un cuerpo, todo el mundo tiene que ser igual. De ninguna manera podemos pretender ser miembros de un reino divino con un orden exquisito y conducirnos como si fuéramos una secta cerrada a la cual es muy sencillo ingresar, pero imposible salir. ¿Se entiende? Tenemos autonomía, tenemos individualismo, tenemos singularidad de expresión, hay multiforme sabiduría, hay diversidad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no queremos fabricar clones. Todos debemos querer que vos seas nada más que vos. No alguien que piensa por vos o en tu lugar. Bueno, ese es el rol de Dios. Ese es el rol de Dios, no de un hombre cualquiera que sea, por encumbrado que ese hombre pueda ser. El problema que mayoritariamente se presenta en la Iglesia es que queremos que todo el mundo piense igual, que todo el mundo se vista igual, que todo el mundo se exprese igual y se conduzca igual. Pero no somos máquinas, somos gente. Y la gente es diversa y heterogénea. Bueno, Cristo
se quiere expresar a través de la diversidad de los recursos humanos que va incorporando dentro de su cuerpo. Sigue diciendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Notad que esta gente no logró conseguir su objetivo. Pues dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate que la jornada de ellos estaba ligada a un parámetro que había sido dado por Dios. Porque la tierra, en este caso, era la tierra prometida, no todo el planeta. Porque los que esto dicen, verso 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿No sabe que lo mismo les pasó a los hijos de Israel saliendo de Egipto? Si hubieran pensado en Egipto, se hubieran vuelto. Todos ellos murieron en el desierto, pero no porque regresaron físicamente, sino porque no pudieron apretar en su mente a Canaán sobre los valores de Egipto, mentalmente. Bueno, eso también nos está sucediendo hoy a nosotros. Estamos migrando con Dios, pero al mismo tiempo vamos llorando por las cosas que vamos dejando atrás. Y a veces el tiempo pasa y al final nunca migramos. Lo único que hicimos fue mover el cuerpo, pero nuestra postura espiritual quedó igual. Es una migración constante. Y dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, o sea que el mañana, aunque sea más difícil, es mejor. Aunque sea algo que vos no entendés, sigue siendo mejor. O sea que cada posición nueva en Dios es mejor. Y no solo eso, es más poderosa. Aunque de pronto por allí no sea tan espectacular. Porque tengo que decirte que lo sobrenatural puede tener espectáculo. Sí, puede tenerlo. Pero no tiene que ser necesariamente espectacular. Todo lo sobrenatural es divino, pero no todo lo espectacular es divino. Si Dios te dice que sin tocarlo muevas un vaso o una copa de una punta a la otra de una mesa, esa acción es sobrenatural. Pero si no es Dios quien te lo dice, es solamente espectacular, aunque el efecto óptico es el mismo. O sea que lo espectacular nunca, pero nunca garantiza que sea emanado de Dios. O sea, lo espectacular nunca garantiza que sea Dios quien está detrás del asunto. El poder más grande de Dios se desempeña fuera de la iglesia. Las manifestaciones más grandes de Dios están a nivel nacional.
en la calle, en el gobierno, en milagros que Dios nos concede en medio de nuestra vida cotidiana. Y no es simplemente la imposición de manos en un altar de una iglesia, No. Dios es más grande que el día domingo. Te lo voy a repetir porque me parece que te hace falta. Dios es más grande que el día domingo. Y gracias a Dios que es así. Porque si Dios fuera solamente lo que vemos el domingo, tendríamos a un Dios bien pequeño. Y digo esto porque todavía es mucha la gente que está midiendo a Dios de acuerdo con la calidad del culto de su templo el domingo. ¿Cuántos pueden ser los que le dan gracias a Dios que Él es más grande que la iglesia? Y sigue diciendo el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Noten claramente que ellos fueron encomendados por su estilo de vida y no por haber logrado lo que buscaban. Y Él está tan interesado en que vos logres lo que querés, como en la calidad de vida que llevas mientras lo perseguís. O sea que Dios estaba orgulloso de llamarse su Dios, y no porque lo lograron, porque volvieron sin obtenerlo. Ellos no lo alcanzaron, pero sí mostraron una vida impresionante al tratar de conseguirlo. ¿Vos te acordás cuando hablábamos de las 5 funciones de la carne? Porque todo el mundo pensaba que la carne era algo simplemente malo. Pero vimos que había en la carne, que la carne habla de alguna manera, número 1, de orígenes físicos, naturales. Número 2, habla de seres humanos en general, porque dice, según la carne nació fulano, nació mengano. Número 3, vimos que la piel que nos cubre, el tejido, es carne también. Número 4, es el hombre natural, destituido de la influencia divina de Dios. Es la carne. Y en quinto lugar, finalmente, vemos que caminar en la carne no tiene nada que ver con caminar con el cuerpo y caminar según tu origen, sino según la sensualidad del hombre. Hemos enseñado que mientras estamos a gusto en la esfera de la carne, estamos ausentes del Señor. Pero que cuando nos sentimos para estar adecuadamente facultados en la tierra, tiene que provenir de la otra dimensión. De ese modo es que estamos ausentes del cuerpo y presentes en el ámbito de Dios. Por eso es que hoy, en este trabajo, yo quiero hablar de los caminos reales que en realidad constituyen lo que yo llamo la iglesia invisible. ¿Y por qué la iglesia invisible? Básicamente es porque si estamos diciendo que no nos podemos guiar por lo que vemos, entonces tiene que haber una red invisible que nos lo diga. Porque el hombre ha sido creado para ser guiado de alguna manera. Dios quiso que así fuera porque Él deseaba establecer esa guía. El hombre decidió otra cosa y hoy el mundo entero está pagando graves consecuencias por esa decisión que Dios, en su respeto a sus propias leyes, no pudo evitar. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a seguir con esta línea que venimos compartiendo respecto a diferenciar lo externo de lo interno.
Entendé, son paralelos. Son paralelos. O sea que no se trata de uno arriba y uno abajo, uno al costado, uno al otro costado. Son paralelos. El mundo del espíritu y el mundo tangible ocupan el mismo lugar. O sea, tangible es el vaso. Espiritual es el agua. ¿Se entiende? Fui claro. Tangible es el vaso. Espiritual, el agua. Tierra, cielo. Porque el cielo no es una nube. Lamentablemente somos bien pobres en nuestro lenguaje, en el idioma español. Porque estamos hablando de la morada de Dios, y eso es espiritual, no es atmosférico. En español tenemos una sola palabra para ambos, cielo. Y por eso nos confundimos. Ahora, eso no quiere decir que tiene que estar en este nivel. Puede estar más arriba. Pero es en la otra dimensión. Escúchame, si salís en la dimensión natural y tirás, como te digo, tirás un cohete hacia arriba, en línea recta, jamás te vas a encontrar con algo llamado cielo. Cuando se habla de morada de Dios, claro está. En la carta a los Romanos, entonces, en el capítulo 8 y en el verso 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora imagínate, todo el infierno tratando de impedir la resurrección del Señor, todo el infierno, no un demonio, no un principado, todo. Pero el espíritu que mora en nosotros hizo eso. Dale la dimensión justa a lo que tenés. Si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, con mayúscula, que mora en vosotros. Ahora, ¿qué es lo que mora en nosotros? Según dice aquí, el espíritu de Él. Eso es lo que mora en nosotros. Y acordate claramente que Él es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Así que, hermanos, verso 12, Romanos 8, deudores somos, no a la carne, o sea, en nuestros 5 sentidos externos, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nos dejamos llevar por el exterior, siempre estamos reaccionando en nuestro activo. Y solo podemos reaccionar cuando vemos el problema, cuando lo percibimos externamente. El hombre no fue creado para vivir de afuera hacia adentro. Pero así es que estamos siempre corriendo la tierra, por eso siempre tenemos problemas. Pero si vivo por la otra dimensión del espíritu, entonces vas a hacer morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí, en este verso 14, hace una división bien clara en que no tiene nada que ver con el que es salvo, sino con la forma en que es guiado. La tierra ha sido sujeta a esclavitud en esperanza, por la manifestación de gente que se guíe por la dimensión espiritual. Más adelante, Romanos 8, el verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
¿Dónde dice que va a manifestarse la gloria? En nosotros. La palabra gloria es la palabra doxa. D de dedo O X S A, doxa. Y lo que significa es refracta la manifestación y la sustancia de otro. A veces cuando decimos que la tierra estará llena de su gloria, estamos pensando en una nube, en una enorme nube y todo eso. No. La gloria de Dios, llenando la tierra y manifestándose, no tiene otro camino que no sea por intermedio nuestro. Es el reflejo de Él. La tierra tendrá que estar llena de eso, de su expresión en nosotros. Doxa es la exacta representación de otro. ¿Vos estás en condiciones de pensar o plantearte por lo menos que quien te ve a vos ve a Cristo? No te avergüences. Todos estamos en deuda con eso. Bueno, es momento de empezar a pagar las primeras cuotas de esa deuda. Esa no es una deuda al Fondo Monetario Internacional, esa que nunca se termina. Es una deuda con el reino de Dios y esa se termina si la pagás de verdad. ¿Cómo la pagás? Siendo aquí en la tierra expresión de Cristo. Y el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué creías que era eso cuando lo leíste anteriormente? Date cuenta que los que se manifiestan, o sea, no es que se manifiesten los hijos, sino de los hijos. ¿Y esta manifestación qué es? Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Pero fíjate bien lo que dice. Dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Para. Los hijos de Dios son aquellos que no son guiados conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, de los hijos de Dios. Lo repetí 3 veces, para que te entre en la cabezota, acostumbrada a otras enseñanzas, que los hijos de Dios tenemos que tener una libertad gloriosa, no una triste y sufrida esclavitud a reglas, a ordenanzas, estatutos de hombres. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claro, te preguntás y me pregunto, ¿qué libertad? La que tenemos, por ser y sentirse libre de todas las presiones de la carne y sus añadidos. Acordate cuando Jesús dijo, acá viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. O sea, en él no había nada de diablo. ¿Cuántos creyentes hoy pueden decir lo mismo? Y si querés digo podemos, me incluyo. O sea que Satanás no podía reinar en Jesús en nada. Simplemente porque no existía ningún principio que les fuera común a los dos. O sea que Jesús no operaba en ninguno de los principios de este mundo. De manera que Satanás no tenía como juzgar o calumniar. Él no operaba con su sistema.
Él no podía agarrarlo porque Jesús era libre. Libertad. Pues sabes que libertad en la Biblia siempre es expresada por Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, y nos dice que solamente conocer esa verdad nos hará libre, ahí lo tenés. Más claro, decía mi abuela, échale agua. Jesús era 100% libre. Sin embargo, era un hombre que, a pesar de tener alto dominio propio, no tenía voluntad propia. Es totalmente contrario a todo lo que nosotros entendemos hoy como libertad. Libertad para nosotros es: no me digas lo que tengo que hacer, soy libre. Es decir que libertad no es echar fuera gobiernos. Libertad es total sumisión a gobierno. Jesús no tenía su propia voluntad. No hacía ni decía nada que se le ocurriera a él, o que le pareciera bonito, o que contara con alta calidad homilética. Él decía y hacía solamente lo que veía hacer y oía decir al Padre. Él no hacía lo que él quería. Estaba totalmente escondido en el Padre. Las obras que yo hago no son mías, son de Él. Si me has visto a mí, no es a mí que me viste, es a Él, porque lo que yo digo no es mío, fue Él quien lo dijo. Ahí está. Y por último sacó la voz una sola vez y dijo: si fuese posible pasar de mí esta copa. Ese sí fue Él. Pero al ratito lo pensó otra vez y dijo: mejor no. Mejor es que se haga tu voluntad y no la mía. Un hombre totalmente sin voluntad propia, o, lo mejor, la voluntad propia sometida al Padre. Esa es la expresión de libertad en la Biblia. ¿Libres de qué, entonces? De las vanidades humanas, que no es poca cosa. Nada en este mundo que buscara enseñorearse lo podía agarrar. Porque él no operaba en ese sistema. Él operaba por un sistema de valores diferentes. Entonces vemos claramente que los que son considerados hijos de Dios en la Biblia es la gente que camina en esa dimensión que estamos hablando ahora. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Romanos 8, una vez más. Pero en este caso el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, esto es, de acuerdo con tus 5 sentidos, moriréis. Moriréis. Y esto es muy importante porque al tiempo que también es muy singular. Porque si nosotros no hacemos las cosas como las hace la mayoría humana, no terminamos de estar tranquilos, ni nos sentimos a lo mejor demasiado seguros. Pero acá dice que el que las hace así, según Dios, muere. Acordate una vez más que muerte en la Biblia y en los labios y en la boca de Dios no necesariamente es dejar de existir. No te me confundas. Esto viene desde el principio. El concepto de muerte para Dios y para el hombre no es diferente, es opuesto. Para el hombre, muerte es la nada y la incertidumbre, mientras que para Dios es la vida plena. Decime si no es opuesto. Y no te me hagas el religioso, pensá en lo que pensás. Cuando lo que pensás no trasciende a los que están confrontándote con lo que pensás. Pareció un juego de palabras, pero vos me entendiste. Muerte no es dejar de existir, sino un estado ante Dios. Por causa del pecado, que es la palabra armatía,
que no tiene que ser tan exagerado o grosero como meterse drogas o lo que más o menos estamos viendo hoy, es violar el principio básico que nos garantiza llegar al éxito. Pecado, armatías, es errar en los principios que controlan toda transición para que no se produzca un caos. Entonces aquí dice que si vivimos en ese sistema, vamos a morir. En Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto para que lo guardase. Y le dijo que comiera de todo árbol, y ustedes conocen la historia. Bueno, acá el huerto representa la posición estratégica que el hombre recibió como mandato para cultivar y mantener lo que le había sido entregado. ¿Y qué pasó cuando el hombre desobedece? Fue la causa por la que el hombre perdió esa posición. Por eso es que Dios le pregunta, ¿a dónde estás tú? Que Dios no sabía. Estaba parado en el mismo lugar, físicamente hablando. Pero su postura espiritual cambió. ¿Dónde estás, hombre?, decía Dios. Andabas en la misma dimensión conmigo y ahora andás en la otra. Cuando Adán se cayó, todos hablamos de la caída de Adán. Cuando Adán se cayó, no se cayó del planeta, ni fue a parar a la Luna ni a Plutón. Fue solamente, pero nada menos, que un violento cambio de dimensión. ¿A dónde estás tú? La pregunta de Dios en Génesis 9. Y Adán estaba en el mismo huerto, pero no estaba en la misma posición. Es la misma diferencia entre Cristo y los apóstoles en Juan capítulo 14 y capítulo 17. Él dijo, yo no estoy en el mundo, pero este que está paradito al lado mío, sí. La pregunta entonces era, ¿cómo que no estás en el mundo si estás parado en el mismo lugar? Es una distinta posición. Y es la posición donde Dios pone su nombre. Y solamente es desde allí, desde donde podemos peregrinar hacia Él. No estamos hablando de cambios de iglesia. Estamos hablando de posiciones espirituales. Dios, desde la caída, se convierte en puente de intimidación al hombre. Y desde entonces, cada vez que Dios se le aparece al hombre, se introduce diciendo, no temas. Lo hemos leído. Quizá de pronto te lo ha dicho a vos. ¿Por qué? Porque Él sabe que como estamos tan acostumbrados a esta dimensión, cuando se nos aparece algo de la otra dimensión, nuestra primer y casi obvia y natural reacción es el temor. O si querés llamarle susto o terror. Por eso es que nos gusta tanto la ministración. ¿Por qué? Porque la ministración nos permite entrar y salir de esa dimensión, pero con menor riesgo. Que alguien te ponga la manito en la cabeza ahora y vos te vayas al suelo y te agarre un ataque de risa, temblequeo y todo eso, y después volvés a la normalidad, es agradable. Que se te aparezca un ángel, en la soledad de tu cuarto, o cuando vas en el medio del campo viajando en un vehículo, en una bicicleta, lo que fuere, es otra cosa. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es decir, soy claro. Si fuera por la mayoría de los cristianos, andarían pasando a la otra dimensión por un ratito, curiosearían un poquito y volverían a esta dimensión, que es la donde se sienten más seguros, y además, algo muy importante en los hombres, pueden acá controlarlo todo. En la dimensión de Dios, el único que tiene control es Dios.
El hombre, déjame decírtelo con todas las letras, en la dimensión de Dios, el hombre es nada. Adán fue desactivado, espiritualmente hablando, fue destituido de la presencia. La esfera que no era demasiado apetitosa para él, de repente se convirtió en la esfera normal. Y la esfera normal se convirtió en algo que él desconocía. O sea que desde la caída del Edén hasta el tiempo de Cristo, los hombres tuvieron que enterarse de qué estaba haciendo Dios a través de profecías, visiones o apariciones. O sea, pequeños trocitos de revelación. Yo decía, me parece que veo algo. No, sí, me parece que yo estoy viendo algo más. Y todos salían corriendo a ver qué cosa había visto el profeta. En un grupo cristiano donde no pasa nada, que de pronto se ponga de pie alguien que es más o menos respetado y diga, tengo una palabra del Señor. Me contás si los demás van a seguir hablando de fútbol o de lo que comieron el domingo. Todo el mundo se queda con la boca abierta, la mandíbula caída, esperando que el profeta diga algo que sea diferente a lo que están escuchando todos los días. Eso hasta Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo rompió el velo. Y ahora esa dimensión está accesible. Antes era solamente los profetas, hoy no, aunque muchos quieren hacerte creer que sí. La Biblia dice que no, y los hombres dicen que sí. Vos sos dueño de creerle a quien quieras, si al hombre o a la Biblia. ¿Te gusta el hombre? ¿Te parece importante? ¿Viste muy lindo? ¿Sale en la televisión? ¿Tiene muchos libros escritos? Bárbaro, créele al hombre. Pero si el hombre te dice algo opuesto a lo que dice la Biblia, ese hombre no está predicando el Evangelio. ¿Estamos? Ahora, claro, esa dimensión está accesible, pero como estamos tan acostumbrados a caminar por los 5 sentidos, la usamos en el altar. Y ese fue el motivo de su venida. Porque todo el mundo sabe por qué murió Jesús, pero muy pocos saben para qué nació. Claro. ¿Cuántos estudios, mensajes, predicaciones o como le llames escuchaste respecto a por qué murió Cristo? Más o menos lo tenés. ¿Cuántos te predicaron o te enseñaron para qué nació? Aprende esto. Y no me pongo en el lugar del maestro que se lo sabe todo. Te digo, aprende esto que yo aprendí antes que vos, nada más. Por eso te lo puedo pasar. Dios prefiere hablar contigo directamente en lugar de mandártelo a decir con otro. ¿Quieres que te lo repita? Dios prefiere hablar con vos directamente en lugar de mandártelo a decir con otro. Tenga el cargo, la jerarquía o lo que fuere ese otro. Cuando me mandás un correo pidiéndome que yo ore para que el Señor me dé una palabra para un problema tuyo, puedo hacerlo por ahí, se da. Pero créeme que Dios te lo quiere decir a vos, no a mí. A miles de kilómetros de distancia, tal vez. ¿Estamos? Ahora, es lo mismo que, se supone, harías vos con tus hijos. No le podés decir al más chiquito algo para que se lo diga al más grande. Agarrá y vas y lo decís al más grande. Si pone mala cara, no le gusta, bueno, es un problema distinto, pero se lo decís al que corresponde. Entonces lo que vos debes hacer es estar más interesado en escucharlo a él que a alguno de sus profetas, apóstoles, predicadores o maestros. Me incluyo. Pero claro, no podemos oír su voz si no entendemos lo que está diciendo. En el primer verso del capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dan ganas de decir, qué bueno, no hay ninguna condenación, ¿no es cierto? Claro, siempre y cuando
también sea conforme a los 5 sentidos. Porque si no coinciden, alguien va a pasar un poco de calor. Y no por fuego espiritual, precisamente. El mundo jamás podrá entender intelectualmente a esta dimensión espiritual. Jamás. Por más que tenga todos los títulos habilitantes de todas las universidades o facultades que se te ocurran. No lo puede entender. Porque si vos vas a comenzar por Cristo y vas a terminar en tus 5 sentidos, entonces no están hablando de vos en este versículo. Porque el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay 2 leyes aquí en la tierra. Una que produce vida y otra que produce muerte. Es que no entiendo, no importa. Son leyes como la de la ley de gravedad. Funcionan aunque vos no las entiendas. ¿Vos entendés cómo es? Salvo que seas un técnico en la materia, ¿entendés cómo es la ley de gravedad? ¿Sabés por qué vos tirás un objeto hacia arriba y te cae en la cabeza si no te moves del lugar? O cuando se te cae una herramienta, estás trabajando en el techo de tu casa, tenés que agarrar la escalera y bajar a buscarla porque no va a venir sola por el aire. ¿Sabés cómo funciona esa ley de la gravedad? No, bueno, pero sabés que está. Aunque no la entiendas, la aceptás porque está. Que vos no entiendas o no creas en la ley de gravedad no le hace. Pisás donde no debés, allá arriba, y te venís como bala para acá abajo y te estrellás. Iguales por ignorancia, ya sea por transgresión, o por pecado, o por iniquidad. Hay diferentes tipos. Uno es voluntario, otro es que hace caso omiso, pero todo es ignorancia en suma. No importa qué tipo de pecado sea, funciona. Entonces vos decís en la esquina, le decís al inspector, a la gente, al hombre de tránsito, es que yo no sabía que la luz roja significaba que debía detenerme. Ah, ¿no? Ah, sí, te dicen. No me interesa. Lo supieras o no lo supieras, de cualquier manera estás en infracción. Y si no lo sabías es peor, porque no sé cómo te dieron la licencia de conducir si no sabías eso. Hay gente que piensa que puede quebrar la ley, pero no, es la ley la que te quiebra a vos. Hay una ley, la del espíritu, y hay otra ley, la de la carne, la de muerte. Son 2 leyes operativas. Son 2 leyes operativas. Hay quien se guía por una simplemente porque estamos acostumbrados a ella, y hay quien se guía por otra. ¿Te sentís bien? Adelante. Perdemos porque nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos. Es que yo no sentía del Señor orar por ese hermano. Bueno, tenés que sentir nada, tenés que orar por el hermano. Alguien me pidió que yo le contara cómo era mi vida, pero yo no sentí de predicarle a Jesucristo. No tenés que sentir, tenés que predicar a Jesucristo. Y más si te preguntan. ¿Quién te crees que te abrió esa puerta? Hay una ley, espíritu. Hay otra ley, la carne. Y la carne incluye las emociones y los sentimientos. Pero debemos aprender algo de una buena vez por todas. La mayoría de las cosas que Dios nos envía a hacer, te voy a decir que no se sienten muy lindas que digamos cuando te envía, Y te podría añadir que en una gran mayoría de las veces se sienten exactamente lo contrario. Y también contrarias a lo que nosotros nos gustaría hacer. Escucha bien esto. Se siente como algo hermoso o placentero aquello de que el que no deja atrás a su padre y a su madre no me puede seguir. ¿Suena bueno eso? ¿Crees que se siente bonito? Y sin embargo son sus palabras. ¿Qué te parece? Y la otra,
Yo no vine a traer paz, vine a traer una espada y dividirte, y tus primeros enemigos serán los de tu propia casa. ¿Qué tal se siente eso? Mi hermana, mi hermano, que todavía andás a las patadas por emplear una terminología bien argentina, con tu papá, tu mamá, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu tía, tu tío, tus cuñados, tus parientes. ¿Qué tal? Dios solo puede elegir de la dimensión que conoce. De la que desconoce, no puede elegir absolutamente nada. Dios no da clases sobre sí mismo. Dios es Dios y punto. Ni el mismo Satanás es enemigo de Dios. Es un exceso sobreenfatizado de nivel decir que Satanás es enemigo de Dios. Satanás no es enemigo de Dios, se le sujeta. No puede evitarlo, no debe evitarlo. Hay muchos que creen que Satanás es enemigo de Dios, pero no lo es. No puede serlo. Satanás es una creación de Dios. Y él sabe que si Dios parpadea, él se cae. Porque Dios no es un ser creado, es desde siempre y por sí solo. Sí, ya sé, no lo entendés. No lo entiendas, créelo. Todo el resto emana de él, y él es quien decide qué hacer o no hacer con cada uno. Está Dios, y después está Satanás y todo lo demás. Lo que sucede es que en nuestras mentes sujetas al sistema babilónico o mundano, solemos ver a Satanás por allá arriba, casi en el mismo nivel que Dios. Y por eso es que nos cuesta tanto vencer nuestros problemas más personales e íntimos. Dice que creó al destructor para destruir. Y eso es lo que nos muestra claramente que Él es un ser creado. Y que toda la creación está sujeta a Dios. Toda. Estas cosas no son muy populares, pero nos ayudan a entender que Dios tiene unos parámetros y unos principios que una vez que los descubrimos nos garantizan llegar al objetivo. Y que por más que te sientas mal, por más que algo no siempre coincida con nuestras viejas doctrinas religiosas, si nos dejamos llevar por los 5 sentidos externos, no llegamos. 2 leyes. La ley del espíritu, la ley de la muerte. Son 2 principios operacionales, establecidos como reglas u órdenes, con condiciones específicas que nosotros no podemos cambiar. Nos ajustamos unas u otras, o sea, nos ajustamos a unas o a otras, para ser más claro. Una es en Cristo, la otra es en el pecado y la muerte. Por eso es que dice en el verso 3 que lo que es imposible por la ley, lo consigue el Espíritu. La Escritura tiene que dejar de dictarnos cómo vivir y convertirse en el libro que confirma la expresión de nuestra vida. ¿Fui claro con la diferenciación de nuestros valores? La Biblia, la Escritura, o sea, lo que estamos normalmente leyendo a diario, tiene que dejar de ser lo que nos dicta cómo vivir. Yo he sido uno de los que dice que la Biblia es un manual de vida. No, la Biblia es el libro que confirma la expresión de mi vida. O al menos tiene que serlo. Porque mientras nos dicte lo que haya que hacer, todavía necesitamos ley, ya sea escrita o verbal, para funcionar. Y la ley produce muerte. Entonces vos me decís, pero que no lo entiendo, hermano. Y bueno, yo tampoco lo entiendo, a veces, del todo. Pero tengo mandato de enseñarlo y obedezco. Y tengo mandato de creerlo y lucho y pataleo para creerlo. Hace lo mismo. La ley es imposible cumplir.
¿Sí? Pero lo que es imposible cumplir por la ley, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza a carne de pecado a causa del pecado. Y condenó al pecado en la carne. ¿Qué era lo que la ley tenía que producir? Justicia y vida. Pero no lo pudo producir. Porque toda la ley está enfatizada en la actividad física. Esta dimensión, carne y sangre, no hereda el reino, no lo hereda. Esta dimensión no puede producir la justicia. Si viene del mundo del espíritu, es otra cosa. El verso 4 de Romanos 8 lo dice claramente, cuando dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que la gracia no es ausencia de ley, es su cumplimiento. Muchos creen todavía que la gracia es algo así como viva la parranda y hago lo que me da la gana, porque ya no tengo ley. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Sí se cumple. La Biblia te dice claramente que si vos no excedes la actividad de un fariseo, no entras. Y todo eso es porque si bien por fuera todavía andamos como se pueda, por dentro ya hemos sido perfeccionados. La mejor cobertura para andar bien fuertes por dentro es un ministerio bien bueno por fuera. ¿Y qué es lo que caracteriza a la gente que vive por la dimensión de la carne? Mira, en principio toman sus decisiones por lo que sus experiencias personales le dicen, y no necesariamente por lo que Dios les dice. Además, su fe está apoyada en lo que han visto y han oído. Asimismo, evalúan sus encuentros con Dios a través de sus experiencias emocionales. No saben discernir un encuentro con Dios fuera de sus emociones. Si las sillas no andan por los aires volando, alguien se arrastra temblando u otro anda a las carcajadas, es que Dios no llegó. ¿Quién dijo eso? Hay más poder sobrenatural en una ministración que le cambia el corazón a un pueblo en toda la verdad que cualquier ministración personal, por espectacular que sea, y así se trate de aquellas que sacan a una o varias personas de sus sillas de ruedas. Si la palabra te da vuelta pata para arriba, y a partir de este momento no sos la misma persona que eras hasta hace un momento atrás, ese es un milagro mucho más grande que el levantar a alguien de una silla de ruedas. Cambiarle el corazón a un pueblo es más fuerte que una sanidad física. Por eso se dice que Juan, el Bautista, fue el más grande de todos los nacidos de mujer, sin sanar siquiera un dolor de cabeza a nadie. ¿Qué hizo? Preparó a un pueblo mucho tiempo antes del cumplimiento de las profecías. ¿Qué te parece? Hay más poder de Dios en una reforma doctrinal que en 20 sillas de ruedas vacías. Pero como no estamos acostumbrados a entender esto, no creemos que Dios no está ministrando. También coloca valores sentimentales a sus experiencias pasadas. Y como no están haciendo nada hoy, siempre están hablando de lo que hicieron ayer. ¿Se entiende? Viven de la gloria pasada, porque la presente no la entienden, no se ubican. No se ubican. Es como cuando tiraron el fundamento de la casa para el tiempo de Babel, y había una mitad cantando y la otra llorando. Y los que habían visto el primer fundamento estaban llorando porque querían el vino añejo. Pero Dios dice que cada vez que te moves para el frente es mejor, aunque no lo entendamos. Prosiguiendo con la caracterización de gente que vive por sus sentidos o por su carne, nos encontramos con aquellos en los que la palabra de Dios tiene menos autoridad que la experiencia de alguien. Vos le decís a esa gente lo que dice la palabra y ellos te responden y te cuestionan con lo que le pasó a un fulano o a un mengano que es amigo de ellos.
Si tu problema es más alto que el nivel de revelación de la palabra, entérrate, porque nadie te puede ayudar. Nunca eleves tu problema por encima de la palabra de Dios. Mantenete por debajo de ella. ¿Por qué? Porque la palabra siempre tiene una respuesta. Ese es un principio que tiene que estar, como te digo, tan arraigado en nosotros que, sin siquiera pensarlo, deberíamos estar obedeciéndolo. La respuesta está allí, aunque no la encontres, o aunque no la entendás, si la encontraste. No interesa, está ahí. Mantén a Dios siempre más grande que tu problema. Mantén a Dios siempre más grande que tu problema. También hay gente que siempre está buscando manifestaciones, porque si no está manifestando, no lo ven. Y hay otros que usualmente son inestables en el fundamento de la fe. Un día andan por allá arriba, como decimos en Argentina, cebándole mates a Dios, y al día siguiente andan por acá abajo, compartiendo una cerveza con los demonios. ¿Te gustó la comparación? Es muy argentina, pero sirve. Si querés reemplazar el mate por café, por té o lo que tomen en tu patria. Claro, es gente a la cual, si sus cosas seculares les funcionan bien, espiritualmente parecen andar por las nubes. Pero si sus negocios comienzan a fallar, entonces también se vienen abajo espiritualmente. Y hay momentos en que ni siquiera actúan como gente convertida. Esta gente junta su espiritualidad con las cuestiones naturales, en lugar de dejar que esas cuestiones naturales sean una consecuencia de su estado espiritual. Vamos a ver en el final realidades de gente que vive de acuerdo a la carne y que conducen sus vidas enteramente por los sentidos. En primer lugar, aquellos que tienen su mente programada o entrenada por las cosas de la carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Se trata de personas que tienen sus mentes programadas por cosas del mundo externo. Tienen todo su caudal mental puesto allí. No pueden encarar nada por fuera de ese pensamiento. Su conversación, y acordate que la conversación relata qué es lo que anda adentro de la persona, su conversación siempre está relacionada con las cosas naturales. O sea que son bien superficiales en su conversación o religiosos. Yo he estado charlando con líderes con los cuales yo les hablaba del Señor, nada fuera de lo común, de palabra, de hechos del Señor, y ellos me contestaban hablando de su iglesia. 2 idiomas. No nos podíamos poner de acuerdo ni en toda la eternidad hablando así. Era yo hablando en chino y él respondiéndome en coreano, que pese a que son asiáticos, hablan 2 idiomas. Tienen todo su caudal mental puesto allí. O sea que sus mentes están estancadas en el mundo natural, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso dice la palabra. Incluye organizaciones eclesiásticas como instituciones. Y en segundo lugar, vemos que la Biblia compara al inmaduro con el que vive en la carne. Y es tal vez una comparación un tanto singular, porque no está exenta de una verdad que nos salta a la evidencia en el verso 6 de Romanos 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
A mí me gustaría que compares este pasaje con el que está en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Mira el verso 1. Primera Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podés notar con claridad que carnales y niños son sinónimos en la Biblia. ¿Por qué? Y porque los niños se dejan llevar por lo que ven, no por lo que conocen. Los caminos reales, caminos de reino, son muchos, algunos muy intrincados, pero son sencillos de recorrer cuando lo hacemos con el GPS correcto y adecuado. Si lo programamos mal o nos dejamos llevar por otra programación, por mejor calidad que tenga el GPS, nos lleva a un destino equivocado. Mis correos tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. En el asunto, los caminos reales, y después lo que quieras, comentarios, consultas, dudas, impactos por una revelación, lo que sea. Todo sirve para seguir elaborando trabajos destinados al objetivo básico y te diría que único de todo ministerio: perfeccionar a los santos. Y ya sabes que perfeccionar no es hacer gente sin errores. Perfeccionar en la Biblia es madurar. Si estamos logrando eso, no es un mérito, es una obligación. Para eso estamos puestos aquí. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.